Retomando nuestra materia. Estamos estudiando los pactos preventivos como remedios contractuales como mecanismo de tutela del crédito. A ver, esta clase la estoy basando en un texto respecto al cual yo ya les he dado sus bondades. El texto es un libro que se llama Remedios Contractuales, Cláusulas, Acciones y otros mecanismos de tutela del crédito, de los autores Hugo Cárdenas Villarreal y Ricardo Rebeco Ursúa. Todos los que se dediquen en el futuro al derecho civil en el ámbito de las obligaciones y contratos, este libro es muy interesante y es extraordinario para efectos de la claridad conceptual con la cual los autores trabajan estas materias. Dentro de los pactos preventivos tenemos las cláusulas entonces de asignación de riesgos económicos y financieros, y ahí están las cláusulas de declaraciones y garantías, la cláusula de indemnidad, la cláusula de equidad o hardship y la cláusula de fuerza mayor. Cada una las explicamos y leímos un modelo de cláusula que es la que está citada en el texto anteriormente expuesto. 2. Cláusulas de interpretación del contrato. Nosotros el próximo semestre vamos a estudiar fuentes de obligaciones y dentro de ellos vamos a estudiar los contratos, y una materia muy importante es la interpretación de los contratos. Artículos 1560 y siguientes del Código. Interpretar un contrato es desentrañar su sentido y alcance. Estas cláusulas buscan regular la forma en que el contrato deberá ser integrado e interpretado, en caso de disputa entre las partes, estableciendo ciertos antecedentes o hechos que no podrán ser considerados para fijar el alcance del negocio jurídico. Por ejemplo, cláusula de no modificación oral del contrato. Dice, los contratantes estipulan en el contrato que los términos, condiciones y obligaciones que nacen de un contrato solo podrán modificarse por escrito y mediante el procedimiento expresamente estipulado en el mismo. Ejemplo, el presente contrato no podrá ser modificado, salvo por acuerdo expreso de ambas partes. Las renuncias a cualquier derecho aquí establecido deberán ser escritas y expresas, mediante documento escrito firmado por la parte que será afectada por la mencionada renuncia. Entonces, si nosotros incorporamos en un contrato una cláusula de esta naturaleza, vamos a evitar que sea materia de discusión, por ejemplo, los dichos de una parte cuando sostiene, oiga, pero si nosotros convinimos en reunión que tuvimos en forma oral que el contrato tenía este cambio. Es decir, aquí se acaba los dimes y diretes contractuales. Se termina, al incorporar esta cláusula, que alguna de las partes contratantes pueda llevar a la disputa o al desacuerdo judicial o al litigio o a la carpeta digital, por ejemplo, afirmaciones como en conversación tenida a cabo el día 20 de mayo de 2020 a las 15 horas, nosotros concordamos que la renta que de 100.000 pesos le íbamos a reducir a 50.000. O sea, cláusula de no modificación oral del contrato. Cláusula de integración. Se pacta que el acuerdo alcanzado por las partes queda circunscrito exclusivamente a aquello expresado en el contrato, sin que éste pueda ser integrado, interpretado o complementado por obligaciones o circunstancias ajenas al texto definitivo, como aquellas que consisten en declaraciones o acuerdos preliminares o anteriores. Ejemplo, el documento que contiene el contrato es final, completo y exclusivo, declaración que comprende todos los términos acordados en él. O sea, en definitiva, ¿qué decimos? El contrato es el continente y el contenido. No hay nada más que el contrato ni nada menos que el contrato. ¿Se dan cuenta lo útil que puede significar una cláusula de esta naturaleza? 3. Cláusula de exclusión de teorías. Miren qué interesante.
Por medio de ella, los contratantes acuerdan expresamente que para su relación contractual no regirá la aplicación de determinadas teorías jurídicas, obvio, o construcciones doctrinales. O sea, ¿qué es lo que vamos a decir? Mire, para los efectos de este contrato, nosotros no vamos a tomar en consideración, entre otras, las siguientes discusiones doctrinarias. Por ejemplo, mire, aquí no corre la teoría de la imprevisión, no corre la teoría de la apariencia, no corre la modificación oral de los contratos. O sea, en definitiva, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? Que este contrato se rige exclusivamente por sus cláusulas y por la ley, y todo lo que implique discusión doctrinaria queda fuera. Y eso es bien interesante, porque por ejemplo, miren, ejemplo, no será aplicable al contrato la doctrina de la imprevisión, ni cualquiera que pueda sustentarse en idénticos principios. A ver, hoy en día, en que estamos discutiendo el efecto del COVID-19, el efecto de los actos de autoridad a propósito de esa pandemia, los efectos del estado de excepción constitucional y su impacto en los contratos, muchas personas están sosteniendo, mire, esto era imprevisible. Hoy día no estoy en condiciones de satisfacer la prestación como antes. Debemos modificar los contratos, debemos dejar sin efecto los contratos, debemos suspender los contratos, porque se ha producido, según algunos, una fuerza mayor y otros sostienen no. Aquí lo que ha operado es una excesiva onerosidad sobreviniente, no una imposibilidad absoluta, sino que una imposibilidad más bien relativa. Bueno, esto perfectamente podría zanjarse estableciendo este pacto. Y con este pacto no vamos a discutir nada que diga relación con imprevisión. O sea, este es un pacto brutalmente drástico para los deudores, pero también brutalmente eficiente para los acreedores. O sea, imagínense, cuando hoy día van a surgir la posibilidad de renegociar un contrato, yo con esta cláusula cierro la puerta a cualquier negociación. Y por lo tanto el deudor va a tener que cumplir sí o sí las obligaciones. Vean ustedes. Tercero, cláusulas de ejecución del contrato. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas como la llamada cláusula a curar el incumplimiento. Miren, según este pacto, el deudor cuenta con la facultad de subsanar un incumplimiento inicial, ejecutando la prestación dentro de un plazo adicional establecido en la convención, unido a una carga que se traduce en indemnizar los perjuicios por ello. Normalmente se le agrega en pactos comisorios. Veamos un ejemplo de un modelo de esta cláusula. Por ejemplo, si el deudor no paga al vencimiento cualquier cantidad deudada en virtud de este acuerdo y dicho incumplimiento se mantiene durante 5 días hábiles, el acreedor podrá resolver o terminar unilateralmente el presente contrato con efecto inmediato, notificando de ello a la otra parte. Otra cláusula de este tipo, cláusula de confidencialidad. Se pretende que la información proporcionada a la contraparte con ocasión de la negociación, celebración, cumplimiento o terminación de un contrato principal no sea usada, divulgada y o revelada sin autorización previa del otro contratante. Esto sí que es realmente importante, muy importante, la confidencialidad. Las partes se obligan a mantener la reserva y confidencialidad sobre el contenido de este contrato, incluyendo los aspectos técnicos y comerciales relacionados con el mismo, y los documentos y antecedentes que se originen en el cumplimiento y ejecución del contrato, incluyendo su terminación. Normalmente, estas obligaciones, estos acuerdos de confidencialidad, van unidos con multas en caso de infracción, o sea, se establece la confidencialidad y se agrega una cláusula penal, es decir, una evaluación anticipada y convencional de perjuicio, para el caso que mañana se violente un acuerdo de confidencialidad. Otro pacto de esta misma naturaleza, cláusula de no competencia. Una persona natural o jurídica se obliga para con otra a no competir con esta última dentro de una actividad, servicio o mercado determinado durante un lapso de tiempo
industria o territorio. Ejemplo. Las partes se comprometen a no realizar durante el plazo de 2 años las actividades que se señalan a continuación, por cuenta propia o ajena, que signifique no puedan suponer competencia para la otra parte. El incumplimiento de la presente obligación de no competir le obligará al deudor a indemnizar los daños y perjuicios causados. La obligación de no competir tendrá una duración de 2 años a contar de esta fecha. Cláusula de exclusividad. Esta normalmente la piden los corredores de propiedades. Una o ambas partes del contrato, ya sea por la suscripción de un memorándum de entendimiento o un contrato definitivo, se obligan a no iniciar ni mantener negociaciones y o concluir un contrato preparatorio o definitivo con un tercero mientras se mantenga vigente la negociación o la relación contractual en curso. Ejemplo. Durante el desarrollo de las negociaciones, ambas partes se comprometen a no entablar negociaciones con ninguna persona o entidad respecto al negocio objeto del presente acuerdo. El incumplimiento de esta obligación de exclusividad en la negociación será considerado una vulneración de la buena fe negocial, con las consecuencias que legitimará a la otra parte a poner fin a las negociaciones, exigiendo el pago de los costes de la negociación y los daños y perjuicios que se le hubieran ocasionado. Otra. Cláusula de modificación de la responsabilidad contractual. Ellas pueden tener por objeto agravar la responsabilidad del deudor frente al incumplimiento, atenuarla, limitarla o eximirlo totalmente. Ejemplo. Ninguna parte será responsable frente a la otra por lucro cesante o daño moral que pudiesen afectar a la otra con motivo u ocasión del incumplimiento del contrato. La responsabilidad total y acumulativa del contratista con motivo u ocasión del presente contrato no excederá de 5.000 UF. ¿Se dan cuenta? Otra cláusula. Cláusula de caducidad convencional de derechos. Esta es la cláusula de aceleración. Acuérdense, ya la estudiamos a propósito de la extinción del plazo. En ella dice: las partes estipulan que de no ejercerse determinadas prerrogativas, facultades o derechos dentro de un cierto plazo convenido, estos se verán irremediablemente extintos o caducos. No, esto es la caducidad de un derecho. Ejemplo. El ejercicio del derecho o reclamo se deberá realizar dentro del plazo máximo de 20 días hábiles, contados a partir del conocimiento del contratante del evento que le autoriza el ejercicio del derecho respectivo. Transcurrido ese plazo, caducará el derecho para plantearlo o discutirlo después. Esto está en la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores, que es el plazo para ejercer las garantías legales y luego las llamadas garantías extendidas. Después tenemos las cláusulas de garantía. Estas cláusulas buscan mejorar la posición del acreedor para el caso de que el deudor incurra en incumplimiento contractual. Tenemos en primer lugar la cláusula de aceleración. Habilita al acreedor de una obligación a hacerla exigible debido al acaecimiento de algún evento establecido en la convención, usualmente el no pago de una cuota a plazo. Ejemplo. En caso de incumplimiento en el pago de cualquiera de las cuotas pactadas, el acreedor quedará facultado para exigir del deudor el pago de la totalidad de la deuda insoluta de manera inmediata. Cláusula de solidaridad. La obligación contraída por los deudores tiene el carácter de solidaria. Cláusula de indivisibilidad. Ambas partes declaran que, no obstante la naturaleza del objeto de la prestación a cargo de los vendedores, dicha prestación tiene el carácter indivisible. En consecuencia, todos ellos quedan obligados a cumplir con el pago de lo adeudado. Cláusula de garantía. Ejemplo. El vendedor se reserva la propiedad de las mercancías vendidas a tenor de este contrato hasta que haya recibido el pago completo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas cláusulas son realmente interesantes. Cláusulas ahora vinculadas a la terminación del contrato. Tenemos, entre otras, por ejemplo, el pacto comisorio calificado. La parte A tiene el derecho a terminar este acuerdo por notificación escrita dirigida al domicilio registrado del deudor, con efecto inmediato y sin necesidad de declaración judicial.
en el evento descrito en la cláusula X. Cláusula penal. La acabamos de explicar, o la explicamos en clases anteriores. Un ejemplo de cláusula penal. Para garantizar el cumplimiento de este contrato, las partes acuerdan que en caso de incumplimiento de las obligaciones que emanan del mismo, la parte diligente tendrá derecho a cobrar la cantidad de, como evaluación anticipada de los perjuicios que aquel incumplimiento le causare, sin perjuicio de la acción de cumplimiento o resolución del contrato que pudiera asistirle. Cláusula de resolución por incumplimiento o ruptura anticipada. Si antes de la fecha de inicio del contrato el arrendatario notifica al propietario o demuestra inequívocamente una intención de incumplir y repudiar este contrato, o incumple cualquier obligación de inquilino en virtud del presente, el propietario puede a su discreción considerar dicho repudio anticipado como incumplimiento de este contrato de arrendamiento, además de cualquier otro recurso disponible en virtud del presente. En derecho, el propietario podrá terminar el contrato en forma unilateral y anticipada, y si corresponde, reclamar daños y perjuicios al arrendatario. Y finalmente están las llamadas cláusulas de resolución de controversias, que es la cláusula arbitral, que es la típica cláusula en la cual las partes deciden trasladar una controversia o llevar una controversia desde el ámbito de la justicia civil a la justicia arbitral. Ejemplo, cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto a la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este contrato, o cualquier otro motivo será sometida a arbitraje, conforme al reglamento procesal de arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, vigente al momento de solicitarlo. Las partes confieren poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago AG para que a petición escrita de cualquiera de ellas designe a un arbitrador de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago. Con eso entonces nosotros ya podemos decir que claramente ustedes tienen así una especie de barrido general acerca de un conjunto de cláusulas que pueden ser incorporadas a efectos de disuadir el incumplimiento, a efectos de estar en mejor posición frente al incumplimiento, como sería una cláusula penal, como sería una cláusula de caso fortuito, una cláusula de arbitraje, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya nos estamos acercando al término de nuestra materia y por lo tanto concluimos la clase de hoy en este minuto y ya creo que nos debería quedar una cláusula antes de pasar a los modos de extinguir las obligaciones.